Bueno, bienvenidos a Gigantes Verdes, a nuestra entrevista de los jueves, aportando talento a la red. Y hoy tengo la suerte de tener aquí a Leire, que la hemos conocido pues, dentro del proceso de acogida y bienvenida que tenemos dentro del grupo. Hablando con ella Ana y me dijo, tienes que entrevistar a esta chica que es un portento. Así que bienvenida, Leire, y muy buenos días. Muchísimas gracias. Antes de nada, me gustaría agradeceros el hecho de, a ti en concreto, de que me hayas hecho esta entrevista. Yo estoy muy agradecida porque me hayáis acogido también en Gigantes Verdes y espero aportaros mucho y ayudaros en todo lo que pueda. Seguro que va a ser así. En el tiempo que hemos estado hablando antes ya me has aportado muchísimo, así que seguro, estoy convencido. Pues Leire, preséntate un poquito, cuéntanos a mí y acuérdate que tampoco son muchos, serán unos 100 millones de personas los que te están viendo. Bueno, pues nada, me presento lo más breve posible. En este caso os comento. Yo ahora mismo estoy terminando un grado superior de marketing y publicidad. Estoy terminando ya el trabajo de fin de grado. Y bueno, pues tengo otro grado superior ya finalizado, que es el de técnico en gestión de ventas y espacios comerciales. Y bueno, yo siempre he tenido claro que me quiero dedicar al tercer sector y que quiero ser comercial. Al final considero que las entidades sociales detectan las necesidades y las empresas son las que las satisfacen. Entonces, al final es digamos, una sinergia muy potente a la hora de poder colaborar. Considero también que cuando tú ayudas a una entidad social, yo por ejemplo que me quiero dedicar a lo que es la discapacidad en concreto, si os fijáis y tenemos en cuenta los estudios que hay en cuanto a CERMI de las personas que hay con discapacidad, aproximadamente hay 3,5 millones de personas con discapacidad. Si lo multiplicamos por 2, ¿vale? Son como 7 millones de padres y madres que tienen una persona con discapacidad. Y si 3,5 millones lo multiplicamos por 4, que son los abuelos que tiene cada persona, pues hay como en torno a 14 millones de abuelos que tienen una persona con discapacidad. Al final, hay que tener en cuenta que una vez que ayudas a una persona con discapacidad, estás ayudando a muchísimos familiares, amigos, conocidos. Entonces, quieras o no, colaborar con este colectivo, pues aparte de ayudar a lo que es la persona en sí, pues ayudas a muchísima más gente y abarca muchísimos colectivos en concreto. Y bueno, pues al final yo ahora mismo estoy trabajando también en Ibermática. Es una empresa a la cual me ha aportado muchísimo. Gracias a esta empresa, pues evidentemente soy la comercial que soy ahora. He crecido muchísimo como profesional y bueno, pues empecé con una formación dual y luego ya me han hecho el contrato laboral y ahora pues trabajo a media jornada. Entonces, bueno, también ahora mismo ando buscando una entidad social en la que pueda trabajar una jornada reducida ahora mismo porque por motivos personales pues no puedo dejar la empresa donde estoy ahora, por lo menos hasta septiembre. Leire, me parece maravilloso. Discúlpame, pero tu presentación me ha dejado casi sin palabras. ¿Sabes? Muchísimas gracias. Ya sabes que antes de empezar, pues doy unas pequeñas pautas, que hemos estado hablando, y que te iba a dar un poquito de retroalimentación, ¿no? Y no puedo dar mucho porque es que los he hecho magnífico, incluso los tiempos han sido muy buenos. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Leire, me impacta mucho lo que me cuentas porque, claro, nos has contado todo lo que estás haciendo, todo lo que ya has hecho, todo lo que quieres hacer, dónde estás ahora, por qué, recalcando bien claro que quieres seguir dedicándote al tema comercial, que lo he sentido como que lo has dicho con mayúsculas y en negrita. Sí. Nos has dicho que te gustaría seguir dedicándote al tema comercial, pero vamos a decirlo, focalizado en entidades sociales enfocadas en la discapacidad. Y mi pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué en la discapacidad? Pues bueno, os comento, yo al final
tengo 3 puntos de vista, ¿vale? En cuanto a la discapacidad. El primer punto de vista es que yo pues tengo una discapacidad física de nacimiento, tengo una parálisis cerebral espástica, la cual solo me afecta a lo que son las extremidades inferiores y las extremidades superiores, pues en lo que es la psicomotricidad fina, pues igual a la hora de atarme los zapatos o a la hora de escribir, que igual tengo peor letra. Pero bueno, al final yo ahora mismo estoy andando con una muleta y mi objetivo es dejarla, pero bueno, estoy en proceso. Luego también tengo otro punto de vista pues bastante importante y del cual me enorgullece muchísimo. Mis 2 padres pues tienen discapacidad intelectual y quieras o no, también evidentemente pues gracias a eso me puedo poner desde el punto de vista de un familiar, ¿no? Porque al final los familiares pues también luchamos mucho porque las personas con discapacidad, en este caso nuestros familiares, pues tengan una buena calidad de vida y se puedan superar día a día. Y luego, pues también, evidentemente, el punto de vista profesional. Al final, yo, aunque no he trabajado nunca en ninguna entidad social, pero bueno, sí que he colaborado mediante voluntariado y mediante colaboraciones como usuaria y como voluntaria. En este caso he sido voluntaria durante 2 años de la Fundación Síndrome de Down y simplemente acompañaba a usuarios de esa entidad pues a hacer actividades. Y la verdad que me ha enriquecido mucho y luego también he colaborado y sigo colaborando, en este caso con FECOR, que es la Federación Coordinadora de Discapacidad Física u Orgánica de Vizcaya, porque yo soy de Bilbao, y luego, pues evidentemente, también colaboro con otras entidades. Me gusta mucho colaborar y aportar en todo lo que pueda. Sí, bueno, era justo la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Pues para que lo supiera la gente que nos está viendo, Leire, que tú estás buscando trabajo en la zona de Vizcaya o particularmente la de Bilbao, ¿no? Eso es, sí, sí, eso es. Justo por lo que nos has comentado, ¿no? También por un tema familiar, ¿no? Por hacerte cargo de no dejar a la familia atrás, ¿no? Eso es, eso es, eso es. Vale, perfecto. Leire, yo he leído desde que conocí que quieres participar con Gigantes Verdes, me he leído tu acerca de en tu página de LinkedIn. Y le recomiendo a los que nos están viendo que lo hagan. Pero si hay alguno que no le gusta mucho leer, me gustaría, Leire, que nos lo explicaras, porque nos das, creo que eran 5 puntos en los que te gusta trabajar y que son importantes desde el punto de vista de la discapacidad con la que tú quieres trabajar, ¿no? Sí. Bueno, antes de nada, si me lo permites, lo que es el acerca de y todo mi perfil de LinkedIn, lo he trabajado junto a Rosalía Orens, que es un poco la que me introdujo a Gigantes Verdes y que gracias a ella pues me he hecho más visible en lo que es LinkedIn. Y bueno, ahora ya entrando en mi acerca de, evidentemente hay 5 prioridades, que son la vivienda, educación, ocio y sanidad. En este caso, pues bueno, yo evidentemente estos 5 prioridades las he vivido porque bueno, al final en lo que es, por ejemplo, en la vivienda, vamos a empezar por vivienda. Pues la vivienda yo me tuve que cambiar de domicilio porque el domicilio donde estaba pues no estaba adaptado a mí. Luego, en el tema de la salud, evidentemente la salud para nosotros es súper importante porque gracias a ella podemos tener una mejor calidad de vida. Una persona con discapacidad física, si no tiene rehabilitación y si no tiene un fisioterapeuta al lado que la acompañe, es imposible que nos podamos desarrollar. Luego el ocio, pues al final es súper importante que nos relacionemos con la sociedad porque evidentemente nosotros somos parte de la sociedad y nos tenemos que incluir dentro de ella. Y bueno, pues al final, quieras o no, pues la gente con discapacidad, bien sea a veces por sí mismo, por el hecho de que por tener discapacidad igual se sienten menos que otras personas, cuando no es así, pero puede ser el caso, o incluso pues porque igual puede que alguna persona diga, pues no quiero estar con esta persona que tiene discapacidad
o no quiero estar con esta persona porque igual va más lenta o por cualquier circunstancia, pues al final es muy importante. Y luego el tema de vivienda, que lo he comentado antes, salud, ocio, y luego también el tema de la formación y educación. Evidentemente, pues bueno, el hecho de tener discapacidad, pues evidentemente las empresas tienen digamos, un reconocimiento, ¿no? O un aporte económico que les da lo que es el Estado por el hecho de contratar a una persona con discapacidad, pero aún así también hay muchas veces que igual nos tenemos que cambiar o tenemos que ir a un centro formativo en concreto, porque igual el que está en nuestro lugar de referencia pues no está adaptado. O la educación que se da pues no está adaptada a esa persona en concreto, porque al final también hay personas con discapacidad intelectual que necesitan una educación especial y no en todos los centros se da. Madre mía, Leire. Perdona que no suelo hacer esta pregunta, pero yo creo que en tu caso sí que la voy a hacer. Sí, ¿Qué edad tienes, Leire? 22 años. Madre mía, todo lo que tengo que aprender todavía. Yo también tengo que aprender mucho de ti, ¿eh? Que tú me has dicho lo del trípode, ¿cómo era? Perdona, que ya se me ha ido. El telón, ¿no? El telón blanco, eso es, eso es. O sea, al final yo también tengo que mejorar porque donde estoy ubicada tampoco es el mejor sitio. Así que no te preocupes, que aquí todos tenemos que aprender de todos. Qué bien, qué gusto hablar contigo, Leire. Oye, Leire, entrando un poquito en batalla, en preguntas ya de entrevista, ¿vale? Sí. ¿Tú te imaginas ese puesto de trabajo para que te entrevistaran, que fuera parte de esta entrevista que estamos haciendo? ¿Y por qué crees que serías tú la persona adecuada para ese puesto? Bueno, pues por lo que os he comentado antes, al final yo tengo 3 puntos de vista bastante importantes en lo que son las entidades sociales y al final yo considero que, pues bueno, al final en este caso yo también, aunque ahora mismo no esté trabajando en una entidad social, sí es cierto que colaboro con muchísimas de esas entidades sociales y al final el tener buena relación con esas entidades sociales, pues quieras o no a la entidad social con la que yo trabajé, le va a venir muy bien, porque es algo que no se suele hacer. Las entidades sociales siempre suelen trabajar y hacer proyectos para la entidad en concreto y no solemos abarcarnos a muchos colectivos y yo creo que es muy enriquecedor, ¿no? Que gente con discapacidad trabaje o colabore con personas inmigrantes o con el colectivo LGTBI o con otras entidades de colectivos vulnerables y eso es algo súper importante y de hecho es más, si me lo permites, es algo que me gustaría hacer a la hora evidentemente, porque una de mis funciones clave va a ser buscar financiación para proyectos, ¿no? Que queramos hacer y considero que también algo muy importante y muy a valorar por parte de las empresas es que si, imagínate yo como un ejemplo, ¿no? Como persona con discapacidad y si trabajo para una entidad social en concreto, el hecho de hacer un proyecto también con otros colectivos vulnerables, a la hora de yo ir a una empresa para buscar financiación, quieras o no, yo a esa empresa en concreto le voy a decir, no, es que aparte de ayudarme a mí, a este colectivo, vas a ayudar a este otro y a este otro. Y al final eso es algo también muy a valorar por parte de la empresa. Sin duda. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hay muchas palabras últimamente en las empresas que quedan ahí como vacías, ¿no? Y muchas veces se habla de la palabra diversidad, pero que muchas veces queda vacío. O sea, es la sensación que yo tengo. ¿Y cómo la podemos llenar? Pues la podemos llenar de personas diversas, porque cada uno tenemos capacidades muy diferentes. Cuanto más personas diferentes tengamos dentro de una empresa, más diversos seamos. Así que, efectivamente, coincido contigo, Leire. Oye, Leire, en la empresa, me lo he apuntado, Ibermática, ¿cuánto tiempo llevas?
Pues a ver, empecé con un contrato de formación dual que me duró un año y me contrataron, pues llevo como un año y 9 meses en Ibermática. Ya va cerca de 2 años. Y si le preguntáramos a algún compañero de Ibermática por ti, o incluso a tu jefe o a tu jefa, ¿qué nos diría Leire? Pues hombre, dirían que soy una persona muy trabajadora, que soy una persona, evidentemente, que tengo que aprender muchísimo porque soy muy joven, pero bueno, sobre todo que soy buena compañera. Al final yo creo que eso también es muy, muy importante. Y sobre todo también algo que me suelen decir los compañeros es que siempre les intento ayudar en todo lo posible y que miro mucho por el cliente. Pero ya te digo que si te tendrían que decir también algo es que me enrollo mucho con el cliente, que no me tengo que enrollar mucho. Y bueno, porque al final la menta que yo tengo es una menta telefónica y quieras o no tampoco podemos hablar todo el tiempo que nos gustaría con el cliente y sobre todo pues eso que tengo que aprender. Evidentemente, toda la vida tenemos que aprender unos de otros. Así es. Yo estoy justo ahora empezando a aprender. Leire, eh, ¿y a ti qué es lo que te motiva a levantarte cada mañana? Pues bueno, fíjate que esta pregunta pues no me la he hecho nunca, ¿no? Pero bueno, lo que me motiva es que al final, bueno, considero que yo ahora mismo tengo unos proyectos, ¿no? Y tengo un objetivo claro, que es el trabajar en una entidad social. Entonces, el hecho de, por ejemplo, meterme en LinkedIn, mirar mi muro y cómo ver qué contenido hay sobre todo y ver en qué punto puedo colaborar yo y puedo aportar, eso me motiva mucho. Luego también me motiva mucho el hecho de saber que cada tarde tengo que ir a mi puesto de trabajo a trabajar, a llamar mucho y a intentar satisfacer al mayor número de clientes posibles, ¿no? Y sobre todo me motiva el hecho de pensar que puedo aportar mucho a la sociedad en lo personal y en lo profesional y que la sociedad me puede aportar a mí. Leire, y para todo ese proyecto que nos has contado antes, entidades sociales, dividido en todos los 5 puntos tan bien explicados que nos has dicho, ¿qué habilidades especiales aportas? Cuando yo digo habilidades especiales siempre me gusta más llamarle superpoderes. Pero habilidades en lo personal o en lo profesional o en todo en concreto. Yo es que creo que las habilidades no se dividen en personales y profesionales. Yo creo que nacemos con superpoderes. Vale, yo tengo uno, pero la entrevista no es para mí, o tengo bastantes, porque creo que hay que trabajar bien las fortalezas de cada uno. Y Leire, en lo que yo la he conocido, tiene unos superpoderes claros, pero yo no los voy a decir. No los vas ¿Vale? a decir tú. Yo voy a decir los que pienso que tengo. Bueno, en este caso considero que algo que tengo muy a mi favor es que soy una persona muy empática. Quieras o no, me pongo en el lugar siempre me intento poner en el lugar de la otra persona, en lo que siente, en lo que le parece. Luego también tengo mucha capacidad a la hora de hablar con personas que, aunque no tengan una opinión igual a la mía, eh, siempre intento que la otra persona se sienta a gusto conmigo. Y considero también que uno de mis puntos fuertes es que nunca nada me parece suficiente. O sea, siempre quiero ir más y más y más y más y más. Y eso también yo creo que es un punto a valorar. Y sobre todo que yo siempre he tenido claro que yo no soy comercial para cobrar comisiones ni para lucrarme económicamente. Yo quiero ser comercial simplemente para satisfacer el mayor número de necesidades posibles y sobre todo ayudar a la gente. Que al final eso considero que un comercial no solamente vende, sino que da una imagen, que representa unos valores y en este caso que intenta ayudar al mayor número de personas posibles
Y sobre todo que hay a veces también que hay personas que igual que pensamos que no tenemos una necesidad y puede que igual un comercial, al simplemente con conocernos o con hacernos un sondeo, unas preguntas, sabe exactamente qué producto o qué servicio necesitamos. Y para mí eso también es súper esencial, el captar esas necesidades en el menor tiempo posible. Y quieras o no, también evidentemente la venta telefónica, pues también me ha ayudado mucho a detectarlo pronto. A mí me tienes absolutamente encandilado, Leire, te lo digo en serio. Pero la verdad que, a mí, jolines, o sea, yo sinceramente me sorprende y me enorgullece y evidentemente me llega muy hondo pues tus palabras, ¿no? Pero ya te digo que tú también, de verdad que has sido una persona además que en Gigantes Verdes lo queréis hacer todo de un modo altruista y simplemente con el afán de ayudarnos y de hacernos más visibles en LinkedIn. Y evidentemente tú también, que sepas que me has llegado también muy hondo y que todos tus consejos también me van a servir mucho para crecer como profesional. Pues Y eso eso, es súper importante. pues eso espero, y lo espero así porque estoy seguro, tengo la sensación y la intuición de que nos vas a ayudar muchísimo en Gigantes Verdes. No a mí, no a Vicente Cobo, que a todos, aquí estamos todos abiertos a ser ayudados, y yo el primero, pero creo que hay muchas más personas por detrás, así que bienvenida al equipo, Leire. Pues, y mucha gente me ayudará a mí, ¿eh? Estoy convencida de ello. Oye, Leire, Sí. mira, ahora vamos a decir que siempre al principio en las entrevistas, cuando empiezas en una entrevista, normalmente, seguro que te ha pasado así, aunque seas joven y no hayas tenido tantas experiencias, pero suelen darse en la que el entrevistador te cede bastante la palabra y son preguntas como muy abiertas. ¿Para qué tú pierdas el miedo, te sueltes, como ha pasado ahora, ¿no? Tú has hablado, más allá incluso es cierto que tú tienes el don de la palabra, tienes facilidad para ello, pero hay gente que no la tiene tanto, ¿no? Y esta parte, bueno, pues les suelta un poquito. Y ahora utilizan esa primera parte en la que os habéis soltado, ¿no? Y ya habéis crecido y ya habéis respirado, Sí. haceros las preguntas de personalidad, ¿vale? Vale. Sí, más concretas, ¿no? Más concisas, te refieres. Sí, bueno, y son preguntas que van un poquito más, que tocan dentro, te arañan un poquito y que hay que tener yo no digo cuidado al responder, porque hay que ser natural siempre, pero por las que muchas veces no te descartan, ¿vale? Hay que decir Vale. las cosas como son. Entonces, una de las primeras, a ver, Leire, ¿tú cómo reaccionas al cambio? Pues al cambio, yo lo que suelo hacer siempre cuando me suelen cambiar, por ejemplo, de campaña o, por ejemplo, en mi puesto de trabajo, ¿no? Pues siempre intento formarme antes de, evidentemente, de tomar un primer paso, ¿no? De dar un paso en balde, pues lo que suelo hacer es formarme. Me suelo recabar información, la suelo analizar y luego ya me enfrento al cambio. Es que da un gusto escucharte, Leire. Es que yo estoy apuntando cosas para aprender yo, de verdad. Porque es que formarte, informarte, analizar los datos y luego ya gestionar. Si alguien quiere saber cómo se reacciona al cambio, que le pregunten a Leire Indurain, por favor. Leire, ¿tú te consideras una persona con iniciativa? Pues sí, me considero una persona con iniciativa y luego también me considero muy creativa. Y yo creo que la creatividad y la iniciativa van mucho de la mano, ¿no? Porque el hecho de tener iniciativa implica que eres una persona también muy creativa, ¿no? Y considero que al final yo también quiero desarrollar proyectos que tengo en mente y para eso se necesita la iniciativa. Es como la motivación, que me dijeron una frase que la verdad me ayudó mucho, que la motivación es el motivo de la acción. Si no hay una motivación es imposible que puedas avanzar.
Me ha gustado mucho esa frase, me la he apuntado. Sí. Me la prestas, ¿no? También. Sí, 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 por supuesto, por supuesto. Oye, y para que le haga falta también y para que le nutra personalmente, pues perfecto. Oye, sí, hablando de creatividad, Leire, a mí me gusta mucho esta pregunta, ¿eh? A ver cómo la puedo enfocar. Cuando nos has hablado de creatividad y a mí me gustaría, que no sé si te ha pasado, pero si no te ha pasado a nivel profesional, a nivel personal, algo que nos describieras alguna vez que has superado un obstáculo en tu vida personal o profesional, pero de una manera creativa, diferente, innovadora. Vale, pues, por ejemplo, a ver qué iniciativa o qué acción de alguna forma creativa. Pues, por ejemplo, una cosa que la hice de una forma creativa, un poco chapucera, pero bueno, de una forma creativa, es el hecho de que pues muchas veces las muletas, sobre todo te refiero cuando yo era pequeña, que era eso, ¿no? Igual hace 15 años o así, que yo empezaba con las muletas. Anteriormente, las muletas, lo que es creo que se dice el pomo, donde se agarra la mano, ¿no? Pues era como muy duro y quieras o no te hacía muchísimo daño en las manos y así, y incluso se te hacían callos y todo, era tremendo. Entonces, lo que se me ocurrió es ponerle cinta aislante para que amortiguara un poco. Genial, Leire, efectivamente. Es un poco chapucero porque es así, pero bueno, es útil, por lo menos es útil. Efectivamente. Tú que las usabas y por lo que nos has dicho todavía las usas. Las uso, sí. Estás trabajando en ello y me parece excepcional. Pues te has buscado la vida. Pues no las hay en el Sí, mercado. Pues no, pero no, por ejemplo, ahora mismo, actualmente sí que las hay. De hecho, hay una muleta para la izquierda y para la derecha, quiero decir, se ha avanzado mucho, pero sí es cierto que cuando pues yo tenía 7, 8 años que empecé a andar, pues no había ese tipo de muletas. O por lo menos yo no las encontré, que igual puede que sí las haya. Leire, si te preguntara por alguna vez en la que ayudaste a alguien del equipo, de los estudios, en tu vida, que tenía algún problema, cuéntanos cómo lo hiciste. Pues bueno, por ejemplo, en este caso, mira, quieras o no, yo como ya te digo que tengo relación con entidades sociales y tal, yo también, es cierto que esto también lo hago un poco también un poco para dar también visibilidad a entidades sociales en concreto, ¿no? Y en este caso es un poco ya un tema personal, pero bueno, no me importa compartirlo porque igual puede que haya gente también que le pueda ayudar. Y en este caso, bueno, pues mis padres al final, como tienen discapacidad intelectual, pues han tenido problemas económicos y incluso, pues bueno, pues yo evidentemente al final también como soy joven y mis abuelos son muy mayores, pues no tenemos los conocimientos ni la formación ni la experiencia suficiente como para poderles ayudar, ¿no? Entonces, bueno, yo como colaboro y conozco tantas entidades en este caso, mi madre trabaja para la Antegi Batuac, que es una empresa creo que es de Vizcaya o del País Vasco, no estoy muy segura, pero es un centro especial de empleo para personas con discapacidad. Y bueno, pues quieras o no, tenía este problema económico, se lo comuniqué a ellos y me pusieron en contacto con Goravide. Goravide, que también es una asociación para personas con discapacidad intelectual, y Goravide me derivó a Futuvide, que es una fundación que se encarga de las tutelas de las personas con discapacidad. Y en este caso, pues bueno, mis padres al final tenían un problema económico bastante importante. Gracias a Dios no nos ha faltado nunca de nada porque gracias a mis abuelos hemos podido tirar para adelante. Pero en este caso, Futuvide es el que se va a encargar de la curatela de mis padres. En este caso, la curatela, para quien no lo sepa, es simplemente que tú, por ejemplo, en este caso a Futuvide,
le das el poder, entre comillas, para gestionarles el dinero a mis padres en este caso. El dinero siempre va a ser de mis padres, pero ellos se lo administran y se lo gestionan. Y también se lo tengo que agradecer muchísimo a Futubide porque desde luego que gracias a Futubide en este caso, pues puedo dormir tranquila. Me parece ya no solo impresionante, sino la valentía que has tenido para contarlo. Sí, también lo hago porque a mí me enorgullece. Yo al final, yo estoy muy orgullosa de mi familia, de mi trabajo, de todo el mundo que me rodea, estoy muy orgullosa y para mí, igual para otra persona, el hecho de tener unos padres con discapacidad intelectual les hubiera supuesto un problema y para mí, en vez de un problema, es una oportunidad y gracias a ellos he aprendido un montón de cosas que sin haberlos tenido, pues no las hubiese aprendido y no sería la persona que soy ahora mismo. Porque fíjate, aunque ellos han tenido la discapacidad intelectual, considero que también soy quien soy y tengo la educación que tengo gracias a lo que ellos me han aportado, ¿no? Enhorabuena. A ver, después de estas preguntas que has visto que son de personalidad, que tú has respondido sin ningún tipo de problema, y preguntas, vamos a decir, de personalidad en las que se aportan ejemplos de tu vida personal o profesional, ¿no? Para gente más joven como tú, normalmente suelen ir más dirigidas a la vida personal porque tenéis menos recorrido, ¿no? Para los que ya tenemos esto de por aquí, Leire, ¿vale? Pues nos hacen más preguntas a nivel profesional, ¿no? Para averiguar cosas de nuestra personalidad a través de los ejemplos que hemos hecho, ¿no? Y después sería un bloque que suelen ser preguntas trampa, las cosas, te lo digo con todas las palabras, pero que si no te parece mal, Leire, la vamos a hacer después a cámara cerrada, ¿no? Porque son temas un poco más personales que a mí no me gustan sacarlos en público, ¿vale? Pero sí que me gustaría que me lo recordara para que cuando cerremos la grabación me las digas, sobre todo, por ejemplo, los temas de salarios y cosas así, ¿vale? Sí, sí. Vale, y para cerrar ya la entrevista, Leire, hay una parte que a mí me parece fundamental cuando uno va a una entrevista de trabajo, que son las preguntas que tú le haces al entrevistador. En este caso, a Vicente, pero que me gustaría que las enfocaran las preguntas pensando en que esto es una entrevista para ese puesto de trabajo en una entidad social que tú estás buscando. Yo no te las voy a saber responder, pero sí para que hagas ese ejercicio de que vea la gente las preguntas que hay que hacer. Vale, pues yo, por ejemplo, en una entidad social, ¿no? ¿Te refieres? Sí, bueno, imagínate, ¿no? Nos has hablado, antes nos has dicho, como yo he ido tomando, la suerte que tengo es que voy tomando notas, antes nos has dicho pues que te gustaría trabajar en una entidad social, desarrollando estos 5 prioridades que tú has dicho en el sector de personas con discapacidad y bueno, pues si esta fuese una entidad social, ¿vale? Yo estuviera representando una entidad social, ¿qué preguntas me harías, no? Pues yo, por ejemplo, una de las preguntas que haría es ¿qué es lo que más valoran en sus trabajadores? En este caso, ¿qué proyectos tienen en mente o qué quieren conseguir? ¿Y cuáles son sus necesidades en ese momento? Y al final yo también, es algo importante, yo estas preguntas las haría en un inicio. Porque igual, imagínate, ellos me dicen, pues, no sé, necesito financiación. Entonces yo ya, si sé un poco las necesidades que tiene esa entidad social en concreto, ya puedo enfocar de un modo diferente, más ajustado a la realidad en cuanto a lo que yo les puedo aportar. Entonces, estas preguntas las haría en un inicio, si me lo permiten, evidentemente. Pues mira, desde este punto de vista me ha gustado mucho el que acabas de darnos, el hacer las preguntas al principio. Pues normalmente el formato hay que irlo cambiando, ya te lo he comentado, que son estos son el típico formato de entrevista
pero que yo soy consciente de que va cambiando porque la sociedad ha cambiado y hay que cambiarlo. Y probablemente tienes razón, el empezar con las preguntas nos abre un poquito el punto de vista de transformar la entrevista, que además yo siempre lo digo, transformas la entrevista si la haces al principio en una conversación, porque como ya conoces bastante más de la entrevista o del puesto de trabajo de la empresa, ya es más un tú, más un... Y me gusta. Es que yo, por ejemplo, en mi caso, si me lo permites, al final, claro, eh, no hay muchos perfiles, no perfiles, porque perfiles evidentemente hay muchos, me he equivocado de palabra, pero evidentemente no hay muchos puestos de trabajo para personas en técnico de comunicación, incluso de comercial. Entonces, quieras o no, yo soy la que tengo que ir a las entidades sociales a, a postular mi candidatura, ¿no? Y quieras o no, pues tengo que saber un poco qué es lo que necesitan para poderles darle la vuelta y para que vean realmente que lo que yo les puedo aportar es importante para su entidad social. Evidentemente, si es un puesto de trabajo que ya la persona que te selecciona necesita ese puesto de trabajo, pues igual es mejor que las preguntas se las hagas al final. Pero bueno, a mí siempre me gusta porque eras o no, ya un poco, si tú le haces primero las preguntas, ya sabes un poco cómo es, si es una persona más abierta, más cerrada, y sabes un poco mejor cómo actuar. Genial, Leire, genial. Pues oye, yo no sé si quieres decir algo más a las personas que te están viendo ahí y ya con esto cerramos, vamos a decir, la parte que va a ver todo el público y nos quedamos tú y yo aquí Sí, otro ratito. yo simplemente como conclusión, pues eso, decir que cuando tú ayudas a una persona de un colectivo en concreto, no solo ayudas a esa persona, sino ayudas a su entorno, que son familiares, conocidos, amigos, etcétera. Y en este caso, que las entidades sociales son las que detectan las necesidades y las empresas las satisfacen, de nada sirve que yo detecte que las personas, por ejemplo, con discapacidad necesitan tener un fisio o necesitan tener un trabajo si yo luego no voy a esos centros de fisioterapia o a esos centros de formación o incluso a esos puestos de trabajo para pedir esa ayuda. Y bueno, pues que evidentemente que aquí estoy para la entidad social que me necesite o que quiera colaborar en su equipo y que estaré encantada de hacerlo, de ayudarles. Pues muchísimas gracias, Leire. Ha sido un auténtico placer estar contigo. Muchísimas gracias a ti y a Gigantes Verdes por darme esta oportunidad. Muy bien. Pues aquí lo dejamos.